Hola de nuevo a todos. Espero que se encuentren bien ante esta contingencia del COVID-19. Recuerden, es muy importante permanecer en casa, no solo por tu salud, sino también por la de los demás. Soy Braulio Villegas y bienvenido al fascinante universo del electromagnetismo. En este video explicaremos cómo surgió la idea acerca del campo eléctrico, por qué es útil y cómo está definido. Antes de definir lo que es el campo eléctrico, supongamos lo siguiente. Supongamos que tengo dos partículas cargadas, positivas, las cuales la he identificado con el color rojo y con el color azul. Y dado que ambas poseen una carga positiva, estas se van a repeler. Entonces, si acercamos una carga con respecto a la otra, la carga roja va a repeler al azul y viceversa. Pero ¿cómo funciona esto? No hay nada entre estas dos cargas. ¿Cómo es que la carga roja empuja a la carga azul cuando ni siquiera se están tocando? Esto es algo raro, ¿verdad? Algo fuera del usual de nuestra vida cotidiana. ¿No lo crees? Por ejemplo, si yo quisiera empujar un objeto de mi cocina, de mi sala o inclusive de mi propia habitación, yo tendría que acercarme a dicho objeto, tocarlo y darle un empujón. Sin embargo, en el ejemplo de la carga roja, esta ejerce una fuerza sobre la carga azul sin ni siquiera tocarla. ¿Esto es correcto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que funciona aquí? Podemos calcular exactamente la fuerza eléctrica en cada carga, pero realmente no sabemos cómo funciona. No parece tener sentido que una carga pueda empujar a otra habiendo una enorme distancia de separación entre ellas. Inclusive podría ser una distancia enorme y de alguna manera esta segunda carga diría: hey, espera, un momento, estoy sintiendo que hay una carga aquí. Siento una fuerza de repulsión por parte de esta primera carga. ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto no es nada nuevo para las fuerzas eléctricas. Esto fue un problema cuando Isaac Newton llegó con la fuerza de la gravedad. Cuando Newton descubrió cómo calcular la fuerza de la gravedad, mostró lo siguiente: hey gente, sabemos cómo calcular cuánto la Tierra empuja a la Luna. Y la gente respondió: oye Newton, eso está muy cool, pero ¿cómo es que la Tierra tira de la Luna cuando no hay nada en medio? A lo que Newton respondió que realmente no sabía cómo funcionaba eso, pero que las matemáticas le permitían predecirlo con exactitud. Y así, desde los tiempos de Newton, tal explicación de dicho fenómeno había rumbado por las cabezas de muchos físicos durante cientos de años. Y la gente de aquella época hacía cada vez más y más preguntas, tales: ¿cómo se transmitía realmente esta fuerza a distancia? ¿Hay algo en medio que permita que la Tierra tire de la Luna? Finalmente, cuando las personas estaban lidiando con este fenómeno eléctrico, ellos simplemente decidieron: ok, es tiempo de responder cómo dos objetos ejercen fuerzas entre sí a largas distancias. Y a la persona que se le ocurrió esta explicación fue a Michael Faraday. Faraday, considerado uno de los más importantes físicos, dijo esto, chicos. Escuchen con atención. Así es como funciona. Tenemos esta carga positiva roja aquí y olvídate de la otra. Es decir, olvídate de la carga azul y enfócate solamente en esta carga roja. Esto es lo que está haciendo la carga. La carga roja está creando un campo eléctrico a su alrededor y abreviaremos este campo eléctrico con una E mayúscula, y como es un vector colocaremos una flecha en su parte posterior. Así Faraday dijo que esta carga eléctrica generaba un campo eléctrico a su alrededor en todo momento, ya sea que estén presentes cargas o no, y este campo eléctrico se debilita conforme tú te alejas de la carga. Es decir, cerca de la carga el campo eléctrico es mayor. Conforme te alejas de la carga, el campo eléctrico se vuelve débil. Esto es algo así como la telaraña que rodea a una araña, excepto que la araña es la carga y la telaraña representa al campo eléctrico. Ojo, debes tener cuidado aquí. Las personas cuando ven esto suelen pensar: oh, es como la fuerza eléctrica, ¿no? Bueno, estos vectores de aquí no son fuerzas. Y aquí es donde los estudiantes de ingeniería tienen a mezclar ambos conceptos: fuerza eléctrica y campo eléctrico. Parecen fuerzas porque usualmente la gente tiende a representarlas por flechas, pero ¿son realmente fuerzas? La respuesta es no. Es un vector, por lo cual lo representamos con flechas.
Entonces el campo eléctrico no es exactamente lo mismo que la fuerza eléctrica, y lo debes de tener muy claro. No son la misma cosa. Están muy relacionados, pero no son lo mismo. Fuerza eléctrica F, dado que es un vector, debemos de representarlo signo vector en la parte de arriba. Aquí me preguntarás, si la fuerza eléctrica F no es lo mismo que el campo eléctrico E, entonces, ¿cómo están relacionados? Bueno, así es como funciona. Dado que el campo eléctrico no es una fuerza, puede causar una fuerza eléctrica sobre otras cargas. En palabras simples, si solamente tuviéramos una carga positiva, creando su campo eléctrico en la región que lo rodea, entonces no habría fuerza eléctrica. Se necesitan dos cargas para tener una fuerza eléctrica, y esta carga no ejerce una fuerza eléctrica sobre sí misma. Esta carga roja, démosles un nombre, Q1, crea un campo eléctrico al cual vamos a llamar E1, porque es creado por Q1. Y este campo eléctrico E1 no ejerce una fuerza sobre Q1, pero E1 sí ejercerá una fuerza sobre otras cargas que estén dentro de esa región. Por lo tanto, el campo eléctrico creado por Q1 solamente se sienta a esperar pacientemente, justo como la telaraña que rodea a la araña esperando que pase otra carga. Y entonces la telaraña ejercerá una fuerza eléctrica sobre esa carga. Entonces aquí está la historia que nos contó Faraday para hacernos sentir mejor acerca de cómo las fuerzas funcionan a largas distancias. Y esto es lo que dijo Faraday. Esta carga Q1 está creando un campo eléctrico a su alrededor, incluyendo este punto P donde está ubicado Q2. Entonces, como Q2 vaga sobre esta región, solo tiene que mirar a su entorno y justo aquí, en ese punto, ve a ese campo, lo detecta y sabe que ese campo eléctrico hacia la derecha causará una fuerza a la derecha también. Entonces causa una fuerza eléctrica, por lo cual el campo eléctrico no es una fuerza eléctrica, pero provocará una fuerza eléctrica en una carga que se desplaza hacia él. Así es como Faraday resolvió esta cuestión de cómo un objeto ejerce una fuerza sobre otro cuando no hay nada en medio. Por lo tanto, hay un mediador. Básicamente, esta primera carga, la roja, crea un campo en todas partes, incluso en ese punto. Y luego ese campo está creando una fuerza sobre aquella carga que vaga sobre aquella región. Espera, no te escucho quejarte hasta el momento. Tú podrás decirme en este punto, espera un segundo, ¿qué acaso Q2 no crea también su propio campo eléctrico? Es decir, Q2 no crearía su propio campo eléctrico alrededor de él. ¿Podríamos llamar a ese campo E2, ya que lo crea Q2? Bueno, sí lo hace, crea su propio campo eléctrico aquí, junto a Q1. Y es así como Q1 siente la fuerza en la dirección que emite Q2. Así es como dichas cargas se comunican, mediante el campo eléctrico. La carga Q1 crea un campo eléctrico sobre la carga Q2. Q2 siente la fuerza. Y esta Q2 crea un campo y Q1 siente la fuerza de ese campo. En este punto tal vez es posible que no te impresione. Podrás decir, ¿hay un beneficio de esto? Bueno, sí lo hay, y uno muy grande. Matemáticamente, en términos de física, hablar sobre el campo eléctrico facilita las cosas. Si tienes la forma de conocer el campo, incluso si no sabes qué carga la está creando, tú podrías de cualquier forma averiguar cuál sería la fuerza sobre cualquier carga sumergida en ese campo. Y eso sucede con mucha frecuencia. Hasta este punto he tratado de motivarte acerca de por qué queríamos la idea del campo eléctrico. Pero no te culpo si en este punto tú aún sigues pensando. Todavía no sé lo que es el campo eléctrico, pero sabemos lo que no es. Es decir, el campo eléctrico no es una fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Así que otorguémosle al campo eléctrico una definición apropiada. El campo eléctrico E, en un punto del espacio, está definido como la cantidad de fuerza eléctrica por carga ejercida en ese punto del espacio. Entonces, esto es el campo eléctrico. Es la fuerza por carga. Y la manera en que usualmente los físicos piensan en esto es de la siguiente forma. Imaginan que lanzan una carga de prueba, siendo redundantes, la cual ya llamaremos como carga de prueba, la cual es muy pequeña. Esta otra carga está creando este campo. Entonces, si coloco mi carga de prueba aquí,
Y si quiero saber cuál es el campo eléctrico en ese punto del espacio, entonces mediría la cantidad de fuerza eléctrica sobre esa carga de prueba. Y después la dividiría por esa misma carga de prueba. Es decir, si calculo la fuerza sobre mi carga Q2 y luego a esa fuerza la divido entre la carga Q2, entonces lo que obtendríamos sería el valor del campo eléctrico en ese punto del espacio. Ahora puedes observar que el campo eléctrico no es una fuerza eléctrica. Repito, campo eléctrico es la cantidad de fuerza por carga en un punto del espacio. Entonces, campo eléctrico y fuerza eléctrica están muy relacionadas, pero son muy diferentes. Lo suficientemente diferentes para mantener estos dos conceptos separados. Campo eléctrico no es una fuerza eléctrica y viceversa. La fuerza eléctrica no es un campo eléctrico. En resumen, las cargas eléctricas crean campos eléctricos y estos campos eléctricos entran en acción y causan fuerzas sobre esas cargas que existen en esa región del espacio.